Bienvenidos a esta primera de las 4 charlas que conforman este curso organizado por el Laboratorio Casasco, Patología de la Vía Aérea e Inmunomoduladores en Pediatría. Soy Ledy Darduzo, alergólogo, inmunólogo de Rosario, y en estos minutos que me han sido asignados para esta primera clase vamos a recorrer o hacer el siguiente recorrido. Comenzaremos recuperando algunos conocimientos de lo que es el sistema inmune y repasando los principales mecanismos de defensa. Luego pasaremos a comentar algo de la prevalencia de las enfermedades respiratorias, en especial en pediatría, y veremos las poblaciones vulnerables para este tipo de patologías. Seguiremos con un repaso muy rápido de lo que cuáles son los mecanismos de acción, por lo menos los principales de los inmunomoduladores, y finalmente les presentaré algunos datos acerca de su eficacia clínica y la posibilidad de utilizarlos como herramienta terapéutica farmacológica en pacientes que tienen infecciones respiratorias recurrentes. Para los fines de la charla voy a apagar mi imagen y así, ahora sí, vamos a comenzar a desandar el camino. Ustedes saben que el sistema inmune tiene distintos tipos de formas de responder o protegerse. Uno es lo que tiene que ver con una respuesta o una inmunidad constitutiva que no requiere de una activación, que está siempre presente. Y en lo que a respuesta se refiere, uno puede diferenciar dos tipos. Uno que tiene que ver con la respuesta innata, inespecífica, rápida, y que hasta hace poco creíamos no dejaba memoria, pero yo después le voy a mostrar algunos datos de que esto realmente no es tan así. Y lo que tiene que ver con la respuesta adaptativa, que sí es específica, que es ajustable, que es más lenta en inicio de acción y que sí tiene la posibilidad de dejar memoria, pero por un periodo bien prolongado. La respuesta o la forma de defensa constitutiva tiene que ver con las células o las barreras epiteliales y de mucosa, así como el mismo moco que produce las mismas, el transporte mucociliar, enzimas que se producen que tienen actividad antibacteriana, como los mismos péptidos antibacterianos que se produce, o las uniones intercelulares que tienden a evitar como barrera de que distintos patógenos, químicos, etcétera, sean capaces de penetrar profundamente epitelio mucosas. La respuesta inmune innata está constituida fundamentalmente por lo que tiene que ver con la cascada del complemento, con todos sus componentes, los distintos tipos de interferones con una actividad fundamentalmente antiviral, las células linfoides innatas en sus distintos tipos, monocitos, basófilos, eosinófilos, células NK, neutrófilos, etcétera, todas células que conforman esta inmunidad innata y que para cuando este sistema inmune innato no es capaz de frenar a un patógeno determinado, que no es la mayoría de las veces, sin lugar a duda, recién ahí entra en juego este sistema, esta respuesta adaptativa, constituido esencialmente por dos tipos celulares, que son los linfocitos T y los linfocitos B, cada uno de ellos con sus subtipos, y desde el punto de vista humoral, intervienen las diferentes inmunoglobulinas generadas a través de estos linfocitos B. Como decía antes, la característica principal de lo que tiene que ver con el sistema inmune innato es la velocidad, que va en detrimento de la especificidad, cosa que es lo contrario absolutamente respecto a la respuesta inmune adaptativa, donde la principal característica es la especificidad de respuesta, aunque el inicio de su acción sea más leve. Resulta claro que el puente entre uno y otro tipo
de inmunidad se presenta a este nivel. Son las células dendríticas y las que representan el gran puente entre uno y otro tipo de inmunidad frente a la posibilidad de interactuar, ya sea física como químicamente, con los linfocitos T indiferenciados. Físicamente a través de múltiples receptores y ligandos y químicamente a través de diferentes citoquinas que se ponen en juego en esta compleja interacción de estas dos células, que puede tanto activar como inhibir una respuesta de acuerdo a cuál fue el gatillante de esta respuesta o esta activación de esa célula dendrítica. Una vez que esta célula T fue estimulada a través de esa célula presentadora de antígeno, de acuerdo a la genética, de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a cuál fue el gatillante, esta célula T puede activar a linfocitos B con su producto final, que son las inmunoglobulinas, o bien puede activar a otro tipo de linfocitos T, como son los CD8, los CD4 positivos, con sus diferentes subtipos, para que obtener así una respuesta diferente. Indudablemente eso depende de muchas cosas, pero del gatillo inicial también depende, porque obviamente ustedes saben que es diferente una respuesta frente a bacterias, frente a un hongo o frente a un parásito. El sistema inmune cuenta con órganos, algunos órganos primarios como son el timo y la médula ósea, que tiene que ver con fundamentalmente la maduración de células. El timo, como ustedes saben y recordarán, que tiene fundamental función en lo que es activación de células T, y en el caso de la médula ósea en el humano, su capacidad de estimular en la progenie de las células del tipo B. También existen los órganos secundarios encapsulados, como son las amígdalas, las adenoides, el vaso, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos. Y de los secundarios también hay algunos que no están encapsulados, que están difusos y que es importante recordarlo para el motivo de esta charla, como lo es el tejido linfoide asociado a mucosas, ya sea a nivel del nasofarinx, ya sea a nivel de bronquios, ya sea a nivel del tracto gastrointestinal o del tracto urogenital. La cuestión es que este SMALT o este tejido linfoide asociado a mucosa tiene sitios de inducción y sitios de efectores. Los sitios de inducción son fundamentalmente las amígdalas y las adenoides, el epitelio bronquial, el tejido linfoide que es difuso, que está en intestino y las placas de Peyer, y bueno, obviamente en estas mucosas hay además células que tienen acción efectora una vez que es puesto en marcha el sistema inmune. Respecto de las infecciones respiratorias, ustedes saben que tienen una alta prevalencia las infecciones respiratorias de tipo aguda. De hecho, es considerada una de las 5 condiciones respiratorias globales más importantes por el Foro Internacional de Sociedades Respiratorias. De hecho, comparten ese lugar junto con el asma, la EPOC, la tuberculosis y el cáncer de pulmón. Si tomamos las 10 principales causas de muerte en el mundo, las infecciones de la vía aérea representan la cuarta causa, pero si consideramos como si consideramos los países de bajo ingreso o países emergentes y buscamos las principales causas de muerte, las infecciones respiratorias son la principal causa de muerte en este tipo de países. De hecho, tomando ya la población pediátrica, ustedes saben que infecciones respiratorias son extremadamente frecuentes. Se considera normal que un niño en edad preescolar tenga, de acuerdo a la edad, entre 3 y 8 infecciones respiratorias por año, pero sabemos que hay entre un 10 y un 15% que tienen más que eso que uno considera normal, y las infecciones respiratorias representan una gran carga económica y para la sociedad y para el mismo paciente porque tienen una alta morbilidad, son causas frecuentes de hospitalizaciones y aún de muertes. De hecho, las infecciones respiratorias tempranas
se han asociado recientemente con una disminución de la función pulmonar, y cuanto más frecuentes las infecciones respiratorias, aparentemente la función pulmonar se ve más afectada tempranamente. Y de hecho, tener infecciones respiratorias recurrentes en la primera infancia representa un aumento de riesgo de desarrollar enfermedades a futuro, como son asma bronquial y EPOC. El tema es, no existe un consenso que esté aceptado totalmente sobre a qué llamar infecciones respiratorias recurrentes. De hecho, las que yo les presento es una posibilidad, pero hay múltiples. De todas maneras, eh, cualquier especialista, cualquier pediatra conoce y tiene idea de de qué tipo de niño estamos hablando. Les decía, una posible definición es considerar un niño que tiene infecciones respiratorias, aquel que tiene más de 6 infecciones por año o una infección del tracto respiratorio alto por mes entre los meses de otoño e invierno, sería en Argentina, en el hemisferio sur, sería abril a septiembre, o más de 3 infecciones o 3 o más infecciones de la vía aérea inferior por año. Pero insisto, esa es una definición, las hay varias. De todas maneras, cualquier pediatra sabe de qué estoy hablando. De hecho, se estima que alrededor de un 25% de los niños de menos de un año de edad y aún un 18% de aquellos entre 1 y 4 años de edad sufren o padecen este tipo de características de infecciones respiratorias recurrentes, de modo tal de que es una condición altamente prevalente y por el cual es frecuente en la consulta diaria. Existen factores de riesgo para que los niños tengan infecciones respiratorias recurrentes. Algunas tienen que ver con lo ambiental, indudablemente que el tabaquismo pasivo es una de ellos, pero la polución ambiental, la deficiente ventilación, los cambios bruscos de temperatura, los lugares públicos y aún los contactos con enfermos representan sin duda alguna un factor de riesgo. También hay factores de riesgo en lo tendiente a lo individual. Los extremos de la vida, así como un bajo peso al nacer, representan un factor de riesgo, la desnutrición y la lactancia, la ausencia de lactancia materna, las inmunodeficiencias, las vacunaciones incompletas, el déficit bastante frecuente de encontrar en la actualidad de tanto de vitamina A como D y patologías previas también representan un factor de riesgo. Y finalmente, en lo social podemos encontrar, qué duda cabe que el hacinamiento y el bajo nivel socioeconómico dispuestos por ella son factores de riesgo sin lugar a duda para infecciones respiratorias recurrentes, así como la calefacción a leña y la posibilidad de desarrollo de EPOC temprano, la mala higiene, etcétera, también son factores de riesgo para infecciones respiratorias. Decía en un principio que los extremos de la vida tienen que ver con una alteración del sistema inmune. En lo que tiene que ver con la infancia, generalmente se nace con un sistema inmune adaptativo más o menos maduro, que a lo largo de la vida se va, y a partir de los 60 años comienza a alterarse y se da un periodo de inmunosenescencia que es sumamente interesante y está en pleno estudio porque hay aspectos muy interesantes de esta etapa de la vida. Y el recién nacido tiene una respuesta inmune innata que es no del todo madura, que sí va madurando y va creciendo a lo largo del tiempo, y una vez que madura, ese sistema inmune es mucho más estable y es la que menos posibilidad tiene de alterarse o disminuir a lo largo de toda la vida. Yo no voy a entrar en el detalle de qué significa la inmadurez fisiológica con que nacemos, pero vean ustedes que tienen que ver tanto con el sistema inmune adaptativo y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sistema inmune innato. Es decir, hay varios aspectos que hacen que el recién nacido tenga un sistema inmune que no está totalmente desarrollado y por lo tanto lo hace vulnerable a mayores infecciones. De hecho, cuando tenemos un niño que se infecta recurrentemente, a mí me pareció interesante esta clasificación de ese tipo de niños. Muy probablemente, y la mitad de esos niños sean niños sanos, que tienen infecciones respiratorias recurrentes por su inmadurez fisiológica o
que dentro de lo que es la normalidad se le hace muy frecuente a los familiares, que son los que obviamente traen al paciente. Si uno dice 3 a 8 infecciones por año, indudablemente eso significa que un niño de otoño-invierno puede tener un episodio por mes y eso ser normal. Y probablemente le hagan todos los estudios y ese niño sea sano. Un porcentaje no despreciable de esos niños que se infectan a repetición pueden ser atópicos no totalmente controlados. Por distintos motivos, un niño, la inflamación atópica favorece el desarrollo de infecciones, pero no, como se dice habitualmente, porque tengan las defensas bajas, sino porque la inflamación alérgica, entre otras cosas, favorece eh, la infección con el rinovirus, niños que no están controlados totalmente de una rinitis, la rinorrea acuosa permanente, la obstrucción nasal, todo eso hace que ese niño tenga mayores infecciones. Una vez que controlamos las infecciones respiratorias, perdón, cuando uno controla la sintomatología alérgica, secundariamente uno ve que el paciente se empieza a infectar. Ya un porcentaje menos frecuente de pacientes tenemos el que es crónicamente enfermo, que no está asociado un trastorno inmunológico, y finalmente los menos frecuentes, el que tiene una inmunodeficiencia. Respecto de la inmunodeficiencia, claramente uno tiene que sospecharla y pensarla en un niño que se infecta a repetición. Hay señales claramente señaladas por esta fundación donde uno puede pensar rápidamente cuando cumple alguno de estos requisitos que ese niño está teniendo alguna inmunodeficiencia. De hecho, cuando las infecciones son óticas, cuando las infecciones que tiene el paciente son profundas, o cuando hay abscesos, o cuando sus infecciones recurrentes hacen que el crecimiento pondoestatural sea retrasado o aún detenido, cuando las infecciones sean de órganos nobles como riñón o pulmón, o cuando tengan candidiasis, o sea, cuando sea agredido por patógenos poco frecuentes de causar daño en niños que sean inmunológicamente sanos. Claramente, estas son señales que nos tienen que hacer sospechar y aún estudiar a este tipo de pacientes. Pero como decía en un principio, esto no es lo más frecuente. Las inmunodeficiencias primarias tienen una baja prevalencia. Quizás en países emergentes la desnutrición sea un punto que hay que tener en cuenta como otro factor de riesgo para infecciones respiratorias. Enfermedades como enfermedad fibroquística o la disfunción declutoria pueden hacer que los niños se infecten recurrentemente. El reflujo gastroesofágico no es una condición poco frecuente, ya mencionamos previamente la atopía, entre otros. Vamos a mencionarles brevemente lo que tiene que ver con los mecanismos de acción de los inmunomoduladores bacterianos. Y así vamos a definir primero a qué nos referimos cuando hablamos de inmunomoduladores. Son sustancias o proteínas o vectores químicos que actúan favoreciendo el balance regulatorio y la respuesta final integrada del sistema inmune para prevenir o ayudar a corregir una disfunción del mismo. De hecho, hay distintos tipos de inmunomoduladores a los cuales yo me voy a referir solamente sobre los extractos o lisados bacterianos. ¿Cuál es el mecanismo de acción y por qué se llaman inmunomoduladores y no inmunoestimulantes solamente como se hacía previamente? Porque, bueno, sí, una de las características principales es la de mejorar, o sea, la de estimulación, la de mejorar la capacidad de respuesta, tanto de lo que es la respuesta inmune innata como adaptativa, tiene la capacidad de actuar a distintos niveles, ya sea en células presentadoras de antígenos, como en lo que es la capacitación de los linfocitos T para la respuesta a péptidos asociados o patrones moleculares asociados a patógenos, en este caso a bacterias. Una vez que se estimula adecuadamente la respuesta en los ganglios linfáticos regionales,
estos vuelcan a la sangre linfocitos T y linfocitos B adecuadamente entrenados que van a colonizar todo el sistema inmune asociado a mucosas a los que hacía referencia en las primeras diapositivas, y ahí en los órganos efectores van a quedar a la espera de que ese patógeno, una vez que ingrese nuevamente, tenga la capacidad de respuesta. Pero la respuesta que generan no es solamente específica para las 7 u 8 bacterias con las cuales están conformados los inmunomoduladores bacterianos o lisados bacterianos. Tienen que ver con una respuesta general que es no solamente frente a bacterias, sino que tiene una capacidad de acción fundamentalmente también antiviral. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando uno administra un inmunolizado bacteriano, no es que uno busca solamente una respuesta para esas 6, 7 u 8 especies diferentes de bacterias que contienen ese lisado bacteriano, sino fundamentalmente lo que uno va a esperar es aumentar o mejorar la respuesta inmune innata y adaptativa frente también a la respuesta a virus. Esto es un elemento muy importante y es muy nuevo respecto a cómo tiene la capacidad, ya sea las infecciones o las vacunas, incluyendo los inmunoestimulantes, de reprogramar o entrenar al sistema inmune. Y lo hacen a través de la reprogramación de epigenética, cualquiera sea los mecanismos, ya sea la modificación de histona, la metilación de DNA o los microARN o lo que sea. La cuestión es que en algunos casos, las infecciones y a través de este mecanismo epigenético tiene la posibilidad de, por ejemplo, producir la parálisis inmune en la sepsis. Pero cuando estamos hablando de vacunas o inmunoestimulantes, tienen la capacidad de entrenar, madurar el sistema inmune innato y producir e inducir una respuesta no específica frente a diferentes vacunas. ¿Cómo es la memoria inmunológica a la que todos conocemos? Fundamentalmente conocemos lo que tiene que ver con la respuesta inmune adaptativa, que frente a una infección inicial hay una respuesta que tarda en aparecer y que frente a una segunda exposición al antígeno, dado que se producen tanto células B como T de memoria, esta respuesta secundaria es mucho más rápida. Esto mismo también hoy se conoce que ocurre en la respuesta inmune adaptativa, perdón, el sistema inmune innato. Y las células que estarían involucradas en esa primera respuesta, que luego serían entrenadas y tendrían una respuesta rápida frente a una segunda exposición, serían las células NKI y el sistema monocítico macrofágico. Esto lo hace interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de estos inductores del entrenamiento de la inmunidad innata tiene la capacidad no solamente de mejorar la respuesta no específica, sino que también tiene la capacidad de mejorar la respuesta específica. Solos, en este caso, o cuando son administrados junto a un antígeno específico como adyuvantes, estos inductores, como son los lisados bacterianos, tienen la capacidad de entrenar el sistema inmune no solo para la respuesta inespecífica, sino para la respuesta específica frente a este antígeno específico contra el cual uno administra una vacuna determinada. Les decía, se llaman inmunomoduladores porque no solamente producen estimulación, sino que son capaces de regular el sistema inmune, haciendo que disminuya el inflamosoma y produce un equilibrio entre la respuesta TH1 y TH2. En este sentido, fundamentalmente, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los pacientes atópicos, donde tienen una respuesta TH2 exacerbada, tienen la capacidad de restaurar este desequilibrio, haciendo que haya más citoquinas de la respuesta TH1 con mayor respuesta a interferón gamma y por ende una mejor respuesta antiviral. Eso es lo que les comentaba previamente. Aumentan
determinadas citoquinas que tienen capacidad inmunorreguladora, como es la interleuquina 10 y el factor de transformación de tipo beta. Disminuyen citoquinas del perfil TH2, como son la interleuquina 4, la interleuquina 5, que tiene actividad fundamentalmente sobre eosinófilos, o la interleuquina 13, y como les decía antes, no solamente el aumento de la interleuquina 10 tiene capacidad regulatoria, sino que tiene capacidad de disminuir la inflamación. De hecho, en vía aérea se ha demostrado la capacidad de que tienen en disminuir el filtrado inflamatorio de diferentes células, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, y al aumentar la interleuquina 10 con su capacidad inmunoreguladora y de disminuir la inflamación, tiene la capacidad de también de disminuir la posibilidad de remodelado y de la hipersecreción en pacientes con susceptibilidad atópica. De hecho, entonces produce protección contra infecciones y tiene la posibilidad o tendría la posibilidad de prevenir respecto de la atopía, y esto hay estudios en marcha hoy por hoy donde se está viendo que se están estudiando en pacientes con alto riesgo de atopía a partir de la hipótesis de que tienen la capacidad de regular, disminuir el perfil TH2, está la hipótesis, como les decía antes, de que tengan menor riesgo de desarrollar patología de tipo alérgica. De hecho, produce un equilibrio y una modulación de la respuesta inmunológica, tanto de la innata como adaptativa, y depende también de su respuesta del estado inmunológico del paciente. Por un lado, hace que el sistema inmune esté en un estado de prealerta, lo que da la posibilidad de una protección temprana, y tiene estimula un estado regulador que tiende a controlar la inflamación. Finalmente les voy a mostrar resumidamente, en pocos minutos, algunos datos acerca de la eficacia clínica en pediatría sobre infecciones respiratorias. Este es uno de los primeros trabajos que se hicieron randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en niños muy pequeños, y esto es uno de los datos que les quiero ir comentando. Se pueden comenzar a dar desde muy pequeños este tipo de lisado. Los efectos secundarios, como vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas, son menores, ninguno severo. Este estudio consideró niños de 6 meses a 19 años, dándoselo en el esquema característico habitual, que es 10 días por mes durante 3 meses y 3 meses de seguimiento solamente. Respecto de los resultados, como les decía antes, efectos adversos, no hubo diferencia ni por definición de efectos adversos ni anormalidades del laboratorio respecto del placebo, y a los 180 días de iniciado el tratamiento lo que se pudo ver es respecto de el grupo control, el porcentaje de individuos sin infecciones respiratorias y sin requerimiento de antibióticos fue mucho más frecuente en el grupo activo respecto del grupo control, y si tomamos los que tienen menos de 6 años, este efecto fue mucho más evidente, con lo cual claramente nos está diciendo que en pediatría, en las primeras etapas de la vida, el efecto sobre las infecciones respiratorias es mayor que en niños mayores, en niños con más edad. Uno de los factores de riesgo que mencionamos en un principio tenía que ver con el hacinamiento. Este es un estudio que tomó 200 niñas residentes en orfanatos entre 6 y 13 años, a los cuales también se les dio el mismo tipo de esquema, niños a los cuales que tenían infecciones respiratorias recurrentes sin otra causa que ser la de un niño normal, ese 50% que les hacía mención en diapositivas previas, y que además de esos 3 meses de tratamiento se los siguió 3 meses más y se evaluaron respecto de ellos distintas características. Las características basales de las infecciones respiratorias fueron muy similares entre uno y otro grupo, es decir, el grupo activo y el grupo de tipo control. Ustedes pueden ver cómo en el grupo activo
bronchovaxón, el número total de infecciones respiratorias de la vía aérea, y aún este es uno de los pocos estudios que tomó también otitis como medida de SLS, cualquiera sea lo que veamos, ya sea infecciones respiratorias totales de la vía aérea superior u otitis, el número de infecciones de ese tipo fue menor en el grupo activo respecto del placebo y marcadamente activo con una P significativamente importante. También no solamente se lograron los objetivos primarios, como hubiesen sido, o como fueron, perdón, el número de infecciones, sino que también objetivos secundarios como duración de las infecciones, el número, cantidad de días de antibióticos o el número o cantidad de días con medicación como por ejemplo antifebriles o mucolíticos, de la duración y el número de esquemas que se le tuvo que dar, y también disminuyó el número de ausentismo escolar. Este es otro estudio que fue publicado en el CHEST. Tiene el grupo de niños a los cuales se le administró fue entre 3 a 8 años. Todos estos estudios son randomizados, controlados con placebos, todos con niños con infecciones respiratorias recurrentes sin otra causa como secundaria, como motivo de esas infecciones respiratorias recurrentes, con un seguimiento de 6 meses. Este esquema fue algo diferente. El primer mes se le dio todos los días durante todo un mes OM85 y luego durante otros 3 meses más se le dio el esquema clásico de los 10 días. El objetivo primario fue la reducción de las frecuencias de infecciones respiratorias y de los secundarios, la tolerabilidad y seguridad de este tipo de drogas. Como ustedes pueden ver, el número de pacientes que tuvieron más de 3 infecciones respiratorias por año fue menor en el grupo activo respecto del placebo, claramente diferente ya a partir de los 3 meses de seguimiento, estadísticamente significativo. El riesgo para tener una infección fue menor ya a casi la mitad al quinto mes de seguimiento de los pacientes que habían usado bronchovaxón respecto del grupo placebo. Y respecto al objetivo secundario, que era evaluar la seguridad y la tolerancia de los lisados bacterianos, no difirieron los efectos secundarios respecto a uno u otro grupo. Este es un primer metaanálisis que se hizo y se publicó en el 2001, donde se estudiaron 300 trabajos. Finalmente, por calidad, quedaron 27 y solo 16 de ellos habían reportado claramente el número de infecciones respiratorias agudas y los datos estadísticos que permitían comparaciones. Y ustedes vean que cualquiera sea el inmunomodulador que se tomó en aquel entonces, ya sea el OM85, y de hecho es de los inmunomoduladores bacterianos el que más cantidad de trabajos hay y tiene que sean metodológicamente evaluables, pero también otros como Luvac o lipopolisacáridos utilizando solamente una bacteria de Klebsiella, o ya sea ARN de bacterias o inmunomoduladores químicos como la leucotrofina, todos tienen un efecto beneficioso respecto a reducir el número de infecciones respiratorias en niños tratados con este tipo de sustancias. Este es un metaanálisis publicado en la Cochrane, donde se analizan distintas inmunomoduladores, o acá se los llamaba todavía inmunoestimulantes, como yo les decía antes. OM85 es de los compuestos inmunomoduladores que tienen mayor cantidad de trabajos con una calidad muy alta para poder evaluar sus resultados. Simplemente para mostrar lo más importante de esto, cuando se analizan los trabajos de estos dos compuestos que tenían los estudios más fuertes desde el punto de vista
estadístico, lo que se vio claramente la diferencia a favor del tratamiento respecto de la capacidad, cualquiera sea de los trabajos que hayan sido evaluados en este metaanálisis, decía la capacidad de reducir la frecuencia de las infecciones respiratorias. Esto es sumamente interesante respecto a comprender cómo y cuándo utilizar este tipo de compuestos. Y lo que dice acá que los inmunoestimulantes, en este momento se decía, no son muy efectivos en la prevención de una infección respiratoria del tracto, una infección aguda del tracto respiratorio, pero sí lo son en infecciones recurrentes. Esto es 2 o más. Es decir, esperar que un niño que tiene una o dos infecciones por año, por darle un inmunomodulador de este tipo, se va a dejar de hacer esas infecciones comunes de la infancia es imposible. De hecho, los autores concluyen que los resultados indican que la reducción en la incidencia de infecciones respiratorias agudas es una posibilidad real, pero el efecto neto depende de la tasa previa de infecciones respiratorias. El efecto sería claramente visible cuando el número de infecciones que se busca reducir es más alto que la incidencia normal para un determinado grupo de edad. Por tanto, concluyen, la utilización de los inmunomoduladores bacterianos para la prevención de infecciones respiratorias agudas debe limitarse a los niños con elevada susceptibilidad de este tipo de infecciones o a niños que están demasiado expuestos a infecciones respiratorias, ya que frecuentan guarderías, jardín de infantes o escuelas primarias o viven en orfanatos. También la Cochrane hace referencia a que no se hallaron diferencias significativas respecto del tipo y número de eventos adversos entre cualquiera sea el inmunomodulador considerado y el grupo placebo. Este es un metaanálisis posterior. Este metaanálisis fue hecho exclusivamente con el compuesto M85, bronchobaxón, donde se revisaron 8 ensayos controlados, randomizados, aleatorizados, con niños que tenían más de 3 infecciones respiratorias por año, que de hecho, de acuerdo a qué estudio, la duración era diferente, pero en general se le hacía un seguimiento al menos de 6 meses después de haber realizado el tratamiento. Obviamente que el objetivo principal era ver el número de infecciones recurrentes, pero que se evaluaron también en este metaanálisis el número de infecciones que tenían por año y el número de pacientes que no tenían ningún tipo de infección. El régimen de dosificación de OM85 en los distintos estudios valorados fueron en general 5 de 8, el clásico esquema de 10, 10 y 10, o sea, 3 meses, 10 cápsulas, y en 3 de 8 fue el que yo les mencionaba previamente de un mes dárselo todo el mes y luego 3 meses seguidos 10, 10 cápsulas por mes. El resultado de este metaanálisis fue o mostró una reducción del 35% del número de las infecciones utilizando este compuesto. De hecho, la diferencia entre el grupo activo y el grupo control fue del 26,2%, es decir, sumamente importante y claramente cuanto mayor riesgo tenía un niño de tener infecciones por sus antecedentes previos, por sus factores de riesgo, mayor era el beneficio y de hecho el efecto benéfico mostraron que era proporcional al número de infecciones respiratorias en los 12 meses previos y es mayor en los niños más pequeños, como hacía referencia en una de las primeras diapositivas que he mostrado. Este es un metaanálisis ya mucho más reciente, de 2018, donde se estudió o se valoró ya 53 estudios adecuadamente diseñados, randomizados, controlados con placebo. Esto involucró a más de 4.500 niños, donde se encontró que tanto la frecuencia de las infecciones respiratorias, o mostraba así en metaanálisis,
como la cantidad de antibióticos necesario para tratarlo, la duración de las infecciones, el tiempo que le duraba la tos o el tiempo que duraba la fiebre, la presencia o no de sibilancia, si todos estos parámetros, medidas del desenlace fueron mejor en el grupo activo que en el grupo control, y también demostraron una respuesta en distintos parámetros de orden inmunológico, y como yo les mostraba en un principio, la diferencia entre respecto de los eventos adversos, si bien fue algo superior en el grupo activo, en ningún momento estos eventos adversos fueron serios ni requirieron hospitalizaciones. La mayor frecuencia de efectos secundarios es fundamentalmente a nivel del tracto gastrointestinal, dando molestias gastrointestinales, pero en general no es mucho más que eso. De hecho, habla esta metaanálisis respecto de que si bien hay evidencias que apoyan el uso de este tipo de medicación, cada uno de estos estudios generalmente involucra a no muchos pacientes, con lo cual se sugiere seguir desarrollando, delineando más y mejores estudios que apoyen su funcionamiento y su eficacia clínica, y fundamentalmente en lo que tiene que ver al tiempo de duración de los tratamientos, que todavía no está establecido realmente si es suficiente solo 3 meses o se necesita más tiempo. Eh, un elemento importante es la posibilidad que tienen estos componentes, o sería la posibilidad de reducir el riesgo no solamente de las infecciones respiratorias recurrentes de la vía aérea superior, esto es faringitis, amigdalitis, laringotraqueitis, sino fundamentalmente pensar también en la posibilidad de reducir las infecciones de la vía aérea inferior, del tracto respiratorio inferior. De hecho, uno de los elementos que han surgido los últimos años es que en la primera infancia sería un periodo de vulnerabilidad respecto de la posibilidad de las infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior de tipo severa de desarrollar asma en el futuro. De hecho, este estudio que yo le estoy mostrando en este momento incluyó a 59 niños, todos lactantes, con un riesgo de desarrollar asma en virtud de la historia parental, incluso personal, de enfermedades alérgicas y de asma, eh, grupo placebo, grupo control, que se les dio durante los meses de abril a agosto. De hecho, sería parangonable porque es también del hemisferio sur, porque eso fue hecho en Australia. Eso se le dio un mes antes y durante los meses de la temporada viral de Australia, y los datos evaluables disponibles estuvieron porque se lo siguió durante 2 inviernos y se lo evaluó a lo largo de 2 años. El número que siguió finalmente hasta el final fueron 18 niños. De hecho, quizás si bien hubo una tendencia, no hubo datos estadísticos que les permitieran al estudio alcanzar el objetivo primario, que fue la disminución de la frecuencia general de las infecciones respiratorias del tracto inferior de tipo severa durante los 2 primeros inviernos. Pero eso quizás tenga que ver, hubo una clara tendencia, y eso quizás se debió al número pequeño de pacientes que terminaron el estudio, pero sí hubo una clara diferencia en cuanto al tiempo hasta tener la primera infección respiratoria recurrente de la vía aérea inferior en el grupo, cuando se comparó el OM85 con el grupo control, es decir, los que tuvieron el tratamiento activo, su primer infección severa de la vía aérea fue mucho más tardía que los que no habían hecho este tratamiento,
y la frecuencia acumulativa de esas infecciones respiratorias severas y el número de días con síntomas de esas infecciones mientras que lo cursaron también fueran significativamente menor cuando comparamos OM85 respecto del placebo. Pero indudablemente el compuesto, el lisado bacteriano, tuvo un mayor rol en prevenir fundamentalmente las infecciones del tracto respiratorio inferior severas más que las infecciones leves, que no es una medida de desenlace poco importante, indudablemente. También está la posibilidad de administrarlo no solamente en niños de alto riesgo, como decíamos, orfanatos, guarderías o jardines de infantes o preescolares, etcétera, sino que en aquellos niños que tienen sibilancias recurrentes, se ha demostrado que el uso de inmunomoduladores bacterianos tiene la capacidad de disminuir la acumulación de infecciones respiratorias y sibilancias asociadas a sibilancias ya a partir de los primeros 3 meses de seguimiento. Y cuanto más tiempo se lo sigue, la capacidad de reducir las sibilancias son mucho más importantes. Y si uno valora también la duración de las crisis de sibilancias y la duración de cada uno de esos periodos, claramente es diferente, hayan recibido o no inmunoestimulantes bacterianos. Finalmente, un tema que no es menor, que es la costo-efectividad. Esto es un trabajo aparecido el año pasado, una revisión del año pasado, donde yo simplemente les he puesto las conclusiones que me parecen sumamente interesantes porque representan las infecciones respiratorias recurrentes una carga económica para no solamente el Estado, sino fundamentalmente para la familia de los niños que tienen este tipo de infecciones, de esta condición de tener infecciones respiratorias recurrentes. De hecho, los autores de esta revisión concluyen que el uso, en este caso de OM85, porque es en realidad el único, si no uno de los pocos, compuestos bacterianos que tienen estudios respecto de este tema, fue o lo consideran una intervención costo efectiva en la prevención de infecciones respiratorias agudas de la vía aérea en niños de alto riesgo, entre 12 y 6 años, que asistían a centros de cuidado, servicios sala de infantes, preescolar. Esta intervención fue particularmente costo efectiva, fundamentalmente cuando se tuvo en cuenta en el análisis el trabajo o el absentismo laboral de los padres, que indudablemente eh, tienen un valor importante cuando uno evalúa la costo-eficacia de una intervención terapéutica en este tipo de niños, indudablemente. En conclusión, podemos decir que los inmunomoduladores bacterianos reducen el número de recurrencias de infecciones respiratorias agudas en niños, son efectivos durante el tratamiento, no hay que suspenderlo durante el curso de una infección respiratoria y su acción, por lo menos, y así lo muestran los estudios disponibles, su acción perdura aún al menos 3 meses después de finalizado, reducen no solamente el número, sino también la duración de los episodios, la necesidad de medicamentos extras como son los antibióticos u otro tipo de medicación sintomatológica, reducen el ausentismo y pueden utilizarse en niños pequeños. De hecho, la ventana entre el año y los 4 años es la ideal. Son, como veíamos en la última diapositiva, costo efectivos, considerando los gastos directos e indirectos, reducen la posibilidad de episodios sibilantes en niños atópicos. De hecho, también hay que considerar la posibilidad que va a ser dilucidada en los próximos años de las infecciones severas, de reducir la posibilidad de tener infecciones severas, lo que tiene la posibilidad entonces de reducir el riesgo de desarrollo de asma en niños genéticamente predispuestos y lo más importante, que es una terapéutica que tiene muy escasos efectos
adversos y son muy leves y que simplemente se resuelven con la suspensión momentánea o a veces pasan rápidamente y lo que les permiten a los pacientes mantener su tratamiento, completarlo al menos. De modo tal de que puedo concluir que los inmunomoduladores bacterianos no son una solución mágica, no hay que pensarlos así, sino una parte de la estrategia integral del clínico para combatir las infecciones respiratorias y que deben estar asociados a un buen diagnóstico médico, a un control del medio ambiente, a un buen estado nutricional y a un uso adecuado de medicamentos. Muchas gracias por su escucha. Los saludo y los convoco a que asistan a las otras 3 clases que conforman este curso.